Bhagavad Gita, la historia. Con el objetivo de clarificar su consejo, Krishna expone los distintos procesos de yoga y la comprensión de la verdadera naturaleza del universo. Krishna describe tres senderos yógicos: karma, jnana y bhakti, es decir, acción, conocimiento y devoción. Para aclarar este punto, Krishna expone varios procedimientos de yoga y el conocimiento de la verdad natural del universo. Krishna describe los caminos del yoga de la devoción, la acción, la meditación y el conocimiento. Fundamentalmente, el Bhagavad Gita propone que la iluminación de la verdad viene del crecimiento más allá de la identificación del ego temporal, del falso ego o del mundo efímero, identificándolo, por lo tanto, con la verdad de la inmortalidad y con el alma. A través del distanciamiento del sentido material del ego, el practicante de yoga, así como los seguidores de un camino particular del yoga, pueden superar su mortalidad ilusoria y el apego al mundo material, entrando en el reino del Supremo. Se debe tomar en cuenta que Krishna no propone que el mundo físico deba ser olvidado o descuidado. De hecho, propone lo contrario y dice que la vida en la tierra debe ser vivida en concordancia con las grandes leyes y con la verdad. Hay que acogerse a los deberes temporales, actuar por el bien de las acciones sin considerar el resultado de los mismos. La vida debería ser conducida de forma natural hacia la estabilidad, la felicidad y, en último extremo, a la iluminación. Acá tenemos un punto muy importante porque aquí está la parte fundamental de lo que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita trata de tres cosas. La primera parte es el karma, la segunda parte es el jnana y la tercera parte es el bhakti. O sea, comienza con la acción, después son los primeros 6 capítulos, después los otros 6 capítulos son en relación con el conocimiento y por último, los últimos 6 capítulos son en relación con la devoción. Y entonces es importante ir haciendo el camino punto por punto. Y una cosa que es importante también acá es que Krishna dice, no propone olvidar el mundo físico ni descuidarlo. En realidad lo que te dice cómo actuar dentro de este mundo material de la mejor manera posible y siguiendo sus leyes, siguiendo también sus deberes, los deberes que tú tienes como ser humano y sobre todo como una persona de bien, ¿no? En ningún momento propone la renunciación, que ya lo hemos hablado en el capítulo 2, la renunciación como algo en el cual tú te despojas de todo y tiras todo por la ventana, ¿no? La renunciación es un estado mental en el cual lo primero a lo que renuncias es a tu ego, al ego falso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el ego falso y el ego verdadero? Es que el ego falso dice yo soy este cuerpo y el ego verdadero dice yo soy espíritu. Aham Brahmashmi, yo soy espíritu. ¿Y en qué se basa? Se basa en que, como evidencia, nosotros hemos sido ya niños, después somos jóvenes, después somos seres maduros y finalmente somos seres mayores o viejos, ancianos. Y mientras eso sucede ese cambio sucede en el cuerpo, nosotros permanecemos exactamente iguales. O sea, dentro de nuestro ser, siempre es el mismo. Tenemos más información, esto lo hemos dicho, tenemos más argumentos, pero seguimos siendo el mismo ser. Y eso se podría dar cuenta a medida que tú puedas recordar la cantidad de veces que te miraste en el espejo y viste solamente el cambio en tu cuerpo gradualmente y en principio no te das cuenta. O sea, como el cambio es tan simple cada día, tan poco notorio cada día, pero de una foto de un pasado ya ahora cambia. Hay un autor
argentino con el que yo trabajé en teatro, que se llama Eduardo Pavlovsky, y en una de sus obras que él escribió, decía en uno de los textos, uno de los monólogos, decía: la foto de un joven no es reconocida como propia por un viejo. Eso me quedó. Y es verdad, porque tú miras la foto cuando tenías 20 años y parece que el ser ese es otro. Hasta lo miras con ternura. Miras con ternura tu foto de 20 años y te das cuenta que eras tan inocente. Porque siempre nos creemos en el momento, nos creemos muy vivos, pero lo miras hacia atrás y en realidad a medida que va pasando el tiempo, mientras más información tienes y mientras más a veces te castiga la vida, más humildito te vas poniendo. Y entonces, bueno, eso es un muy buen ejemplo. Seguiremos terminando este prólogo, ya yo creo que mañana terminamos el prólogo y después continuaremos hablando de cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita en un resumen pequeño de qué va cada capítulo. Jai, Hare Krishna, Namaste, la seguimos mañana.